Lunes 9 de noviembre del 2020, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Conmemorar la fiesta de la Basílica de Letrán es de especial significado para nuestra fe. Celebramos la dedicación y consagración de la Basílica de Letrán como el primer templo de la Iglesia en todo el mundo. En el año 313, el emperador romano Constantino permitió que los cristianos vivieran su fe sin ninguna restricción. Con esto comenzaron las labores para erigir los sitios de culto públicos donde pudiera reunirse la asamblea en oración y celebración litúrgica. Y dado que Constantino recibió el bautismo, se unió a tal causa cediendo el palacio de Letrán, ubicado en el monte Celio en Roma, Italia, para hacer de él una hermosa basílica. Esta construcción pertenecía a la familia de los Lateranos, de ahí su nombre Letrán, pero pasó a manos de los emperadores romanos, quienes la mantuvieron hasta que Constantino la cedió a la Iglesia en acción de gracias por su victoria en la batalla de Puente Milvio. El 9 de noviembre del año 324 el Papa Silvestre consagró de forma solemne esta basílica, que, como dice el texto ubicado en su frontis, es la madre de todas las iglesias del mundo. Si bien al principio fue dedicada a Cristo Salvador, en su interior se construyeron dos capillas dedicadas a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. De ahí que se conozca como la Basílica de San Juan de Letrán. Desde el año 324 hasta el año 1309, los papas vivieron en una construcción anexa a la basílica, pero de 1309 hasta 1377, por diversas controversias político-religiosas, la residencia papal se trasladó a Aviñón, Francia, y al regresar a Roma, eligieron el Vaticano como el nuevo lugar donde habría de habitar el Papa. Actualmente San Juan de Letrán es la residencia del vicario de Roma, quien le colabora al Papa en el acompañamiento pastoral de la ciudad. Que la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán nos mueva a ser templos vivos del Espíritu de Dios. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebrar hoy la dedicación de la Basílica de Letrán, que es una de las 4 grandes basílicas de Roma. Está San Pedro, San Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Es celebrar la dedicación. ¿Qué significa dedicar? La consagración para Dios de este lugar sagrado. Pero eso, ¿qué nos dice a nosotros? Podríamos pensar, porque muchos de ustedes de pronto dirán: ay, pero yo no conozco. Nada tiene que ver. Simplemente es reconocer que esos lugares nos han servido para el encuentro. Nos han servido para el encuentro con Dios y que son distintos a los otros lugares, que son lugares sagrados. Pero eso nos ha de llevar a nosotros a pensar, a la luz del Evangelio.
Jesús entra en el templo para purificarlo. Jesús viene a nuestra vida desde el bautismo para purificarla. Y todos nosotros, todos los días tendremos algo que echar del templo, que purificar del templo de nuestro cuerpo para que sea una digna morada para Dios. Pidámosle al Señor en este día, a través de esta palabra, que Él nos fortalezca en la fe, que Él nos ayude a crecer en el amor a Él y a los demás. Que ese templo de nuestro cuerpo esté dedicado a la alabanza y a la gloria de Dios. Concluye el pasaje del Evangelio diciendo que Él hablaba del templo de su cuerpo. Y hoy Jesús habla del templo de nuestro cuerpo, que ha de estar dedicado a la alabanza, a la gloria y a la honra de Dios. Que esta palabra y esta celebración nos ayude y nos fortalezca para que logremos ser humanamente buenos y cristianamente santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.